Estuvo Ferrero en el Parlamento, estuvo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Como ustedes saben, en la Comisión de Presupuesto, ahora que se está discutiendo el presupuesto quinquenal 5 años, donde se distribuyen las asignaciones presupuestales para todas las carteras y van yendo los representantes de los ministerios, fiscalía, etcétera, etcétera. Y allí Ferrero, dado que es la fiscal de corte, subrogante, y recordemos que hace poco... Subrogante, hace poco más de un mes y medio, sufrió un atentado que, según la investigación forense, por unos 15 centímetros, una esquirla de la granada que le tiraron no terminó con su vida, lo cual se constituye como uno de los atentados más grandes del narcotráfico a una figura institucional, y dejó Ferrero en la comparecencia en la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto varias alertas y varias apreciaciones de una fiscal que, antes de ser la fiscal general de la Nación, subrogante, como decíamos, era además la fiscal encargada del macrotráfico, ¿no? Morosoli, por ejemplo, se encarga del microtráfico particularmente, y bueno, Ferrero viene más que nada investigando a los narcos grandes, ¿no? Y por eso es que, bueno, ya había recibido amenazas, tenía custodia de la Guardia Republicana. Aún así, el antecedente que mencionamos, y que ya lo hemos tratado en anteriores programas, y pueden ver informes nuestros si no han seguido el tema en anteriores videos, pero bueno, ahora fue Ferrero y habló a calzón quitado sobre el asunto y le dejó varias advertencias a los legisladores. Así que bueno, nos metemos de lleno en lo que dijo Ferrero, y yo les propongo, bueno, ir leyendo algunas de las frases más duras que dejó Ferrero e irlas comentando, ¿no? Que yo creo que tiene que ver bastante con lo que nosotros venimos opinando, analizando sobre el avance del narcotráfico en Uruguay. Pero una cosa es que lo digamos tres niños del streaming, y otra cosa es que vaya la fiscal general de la Nación y se lo diga en la cara a los políticos, a raíz de dos gobiernos que vienen de no solamente mantener una línea, a mi interpretación, de continuidad importante respecto a la estrategia de combate al narcotráfico, porque recordemos que tanto Carlos Negro como Martinelli y Heber mantienen a su jefe nacional de policía, a Zambulla, mantienen a sus asesores, a Sanjurjo, y en el caso de Martinelli y Carlos Negro, a Rogido también, que es, bueno, uno de los sociólogos que en cierto modo cuantifica cuánto de los homicidios están vinculados al narcotráfico, y dice, por ejemplo, que solamente un 2% de los homicidios en Uruguay están directamente vinculados con el narcotráfico, aunque todo el tiempo en las noticias veamos que son ajustes de cuentas. Pero justamente son ajustes de cuentas en donde hay bocas al lado, en donde son gurises de 20, 22, 26 años, los homicidas, en donde justamente son lo que se llaman los perros, los cuidadores de las bocas, los que se están matando o se matan por cargamentos. Ya hemos hablado mucho de que Uruguay pasa de ser un país de tránsito a un país de acopio, es decir, un hub logístico en donde estamos siendo los principales exportadores del primer comando capital al sur, de las grandes toneladas de cocaína que se llevan hacia Europa. Y bueno, Ferrero dejó muchas frases, pero yo quiero introducir una reflexión antes que nada, que es: ¿cuántas toneladas de cocaína habrán salido el día que toda la policía se puso a investigar y a proteger a Ferrero, ¿no? Que esto es algo que no se dijo y no lo dice Ferrero, pero el narcotráfico funciona mucho. A ver, sabemos que el narcotráfico tiene ingenieros, tiene escritorios que le lavan, tiene contadores,
tiene informáticos, tiene gente graduada en universidades privadas, tiene contadores, muchos contadores, mientras que Fiscalía tiene solamente un contador que es un pase en comisión, es decir, un contador prestado. Y hacen este tipo de operaciones que no solamente el atentado de la fiscal Ferrero fue un claro mensaje de miren el poder que tenemos, sino que además probablemente, y esto es interpretación mía, pero basada también en interpretaciones de altas fuentes policiales, que es probablemente también se utilizó el atentado de Ferrero para sacar, para que toda la atención de las fuerzas policiales estén ese día en eso y hacer una gran extracción de cocaína por el puerto de Montevideo o como se viene haciendo mucho a través de Punta Espinillo y espacios aledaños. Pero bueno, con esta introducción y sabiendo lo que viene pasando en Río, nos vamos a meter de lleno en lo que dijo Ferrero y lo que le dijo a los senadores, que es: van a ir por alguno de ustedes. Ferrero... Bien amenazado. Bien amenazado. Bien amenazado y perdón la autocita, pero en todas las voces, cuando me tocó ir a conversar con Botana y con Fernando Pereira, lo primero que les dije es: ahora esto parece ser un asunto de relevancia nacional, porque esto ya viene pasando, o sea, que matan pibes y que la tasa de homicidios viene creciendo de manera exponencial, cambie el gobierno que sea, y de hecho tenemos el doble de tasa de homicidios que el resto del continente. Pero como está concentrado en Cerro Norte, como está concentrado en Casaballe, como está concentrado en Villa Española, etcétera, etcétera, bueno, por ahora no es el principal tema de preocupación nacional, aunque las incautaciones de cocaína crezcan, aunque encontremos en Rotterdam, en Portugal, en España, que llegan muchos kilos de cocaína, pero como ahora sucedió contra la fiscal de corte, el sistema político se asustó. Y lo que yo creo que fue hacer Ferrero, de manera muy atinada, es decirle: ahora les va a tocar a ustedes o a un periodista, ¿no? Textualmente. Por eso estás tranquilo, porque dijo periodista. Sí, bueno, sí, claro. Sí. Bueno, en su comparecencia a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado, la fiscal de corte, Mónica Ferrero, dedicó los primeros minutos de su presentación a hablar sobre el avance del narcotráfico y su inserción social e institucional, y advirtió que es necesario desplegar políticas y recursos para evitar situaciones como las de Río de Janeiro, Rosario, Santa Fe o Ecuador. Frases textuales. Ferrero dijo que el atentado que sufrió en su casa el 28 de septiembre, hoy estamos a 4 de noviembre, fue un hecho histórico para el país y lo calificó como una crónica anunciada. En esto mismo que también me vuelvo a autocitar en perspectiva la última vez que participé, que es: hasta que no atenten contra un juez, periodista o político, esto no va a ser el tema central de preocupación. Dejá de ir a dar notas de esto, que te van a matar a vos. Bueno, sigo. Ferrero dijo que los fiscales están con temor y tienen razón. ¿Qué opinan de esto? Yo opino que se volvió como tan grande y un poco invisible el monstruo y los tentáculos del narcotráfico, que es muy difícil que alguien diga: yo me pongo la diana al pecho a hacerle frente a esto. La mayoría creo que no quieren saber nada, y lo entiendo, como yo te acabo de decir, deja de hablar de esto para que no te maten. Entonces, o sea, vos tenés un monstruo de tentáculos enormes, gigantes, invisibles, llenos de plata, con cero escrúpulos, no teniendo que respetar ningún debido proceso, y del otro lado tenés personas individuales en un estado que no trabajan todas juntas, que tienen mucho menos plata, que tienen mucho más miedo, que tienen mucho más restricciones legales y morales. No parece una pelea justa ni que vaya a ser como sostenida en lo que viene, ¿no? Ni que valga la pena. O sea, pensemos, a ver, justo... Ahí te suscribís a la teoría de la batalla está perdida.
No, no. A ver, yo efectivamente creo que vale la pena y que... Te acabas de decir que no vale la pena. No digo... Que parece que no vale la pena. Parecería que no valga la pena. Pensemos en los fiscales del interior que tienen que denunciar a posibles narcos locales y después se los cruzan por la calle, ¿no? Porque, a ver, Ferrero justo tiene custodia, ¿no? Pero en los de Montevideo es otra situación, pero pensemos, no sé, en los de San José, que son fiscales o sea, que trabajan, ponerle con un milico al lado, pero después salen, van al supermercado y al tipo que acusaron se lo cruzan ahí, ¿no? Y también Ferrero contaba que hace unos años en las audiencias, cuando era fiscal de estupefacientes, se sentaba al lado de los acusados y los acusados le hacían señas de esto. O sea, literalmente yo escuchaba a Karam en perspectiva que Ferrero hizo este gesto, tipo diciendo, che, vos seguime investigando que te duele. Y Ferrero estaba al lado del acusado, ¿no? O sea, no se imaginen que los juicios en contra de los narcos en Uruguay son como Estados Unidos, en donde vos tenés tremenda protección, los tipos entran esposados. No, o sea, son sillitas una al lado de la otra, ¿no? Sí, cuando salen las fotos, por ejemplo, del caso Penades y claro. decís, una humildad esa oficina. Total. Agarraron unas sillitas en un cuartito que sobraba ahí de fiscalía. Total. Otra frase que dijo es: el crimen organizado no solo atacó a mi persona, sino a la institución, sino que mandó un mensaje terrorífico a todo el Estado y eso no es menor. De hecho, no sé si lo llevamos a comentar o lo hablamos afuera del aire, Brian, pero el día siguiente al atentado a Ferrero, yo te había comentado que el Parlamento estaba evaluando aumentar las medidas de seguridad. Y salió al mes recién una nota en El País respecto a eso, pero porque efectivamente el sistema político se asustó bastante, ¿no? O sea, porque esto fue un mensaje que originalmente se pensaba que era de bandas uruguayas conectadas con grupos internacionales, pero parece que fue directamente un mensaje de bandas internacionales, particularmente del primer comando Capital, a raíz de la incautación de 2 toneladas de cocaína en Punta Espinillo, o directamente para decir, miren el poder que tenemos, ¿no? Y también otro elemento que se desprende es la lumpenización del narcotráfico en Uruguay, ¿no? O sea, porque los brazos ejecutores del narcotráfico en Uruguay, salvo las cabezas, son muy lúmpenes. O sea, el chofer del Bora, que lo terminan agarrando, que es uno de los autores materiales del hecho, que lo agarran con una mujer, que la sueltan, porque el tipo le hace un atentado, o bueno, forma parte del seguimiento del grupo de apoyo que estuvo haciendo. Del grupo de apoyo. Al tipo creo que le pagan con unas monedas y unos chasquis, y en lugar de ir y quemar el auto, se va a levantar a una mina y sigue de gira. Se va a tomar unos mates con una chica. Con una chica, ¿entendés? O sea, haces un atentado a la fiscal de corte y se va de gira. Sí. O sea, el nivel de lumpen. No parece una planificación muy elaborada. Y cuando vos digas, mirá qué cabeza, cómo trabajaron esto. Claro. Entonces, ahí, ante la pregunta de ¿Uruguay puede ser río? Bueno, no, Uruguay, por suerte en ese sentido, por suerte y no también, porque son mucho más improvisados también los que tenemos acá, porque no están tan sofisticados. Y tampoco tienen el mismo poder bélico de tener drones y demás, pero sí tienen armamento militar acá perfectamente, ¿no? Entonces, tiene que ver también con qué rol cumple cada uno de estos lugares en la distribución, en la producción, o sea, el puerto de Montevideo tiene un rol que no tiene lo mismo que el territorio en las favelas en Río de Janeiro, o sea, cumplen diferentes roles también. Exactamente, sí. Formamos parte del mismo engranaje, ¿no? Que es el tránsito por la hidrovía de Paraná al sur, en la salida de la cocaína hacia Europa, Asia y Australia, si tenés suerte y la colocás por 200 lucas verdes el kilo, y te haces mucha plata.
pero efectivamente está concentrada toda la logística, todo el rubro empresarial más sólido está concentrado en Brasil, ¿no? Pero recordemos que el primer comando capital, según informes de La Diaria y de inteligencia hasta policial argentina, de lo cual ahora vamos a hablar un poco, tiene entre 150 y 200 miembros en Uruguay que se concentran en las cárceles en las cuales no paran de crecer los reclusos en Uruguay, porque es su lugar, es su hogar, ¿no? O sea, para el crimen organizado las cárceles es su hogar, ¿no? Para el crimen organizado que trabaja con estupefacientes, ¿no? El Comando Vermelho nace en las cárceles, el primer Comando Capital nace en las cárceles, el Tren de Aragua nace en las cárceles. Las bandas narcos grandes nacen en las cárceles y en Uruguay, ¿qué hacemos? Y operan en las cárceles. Y operan en las cárceles, de las cárceles. ¿Y qué hacemos en Uruguay? Llenar las cárceles de gente, como si fuera una gran solución. Sí, y todos juntos, ¿no? Es sí, como que, uno que en realidad capaz no tenía que ver con el narco, no lo alejamos, lo dejamos ahí. Uno de los principales narcos, no voy a decir quién, pero entra como rapiñero y sale como como hoy el que distribuye mucha de los estupefacientes por toda la zona oeste de Montevideo. Entra rapiñero y sale narco, ¿no? Sí, puedo hacer una reflexión que tiene que ver, se me ocurre ahora, que obviamente se ha dicho hasta el cansancio de que esto tiene que ver también con factores económicos, sociales, lo que sea, pero creo que se está dando algo que en los hombres es acercarse al narcotráfico y en las mujeres acercarse a algún tipo de prostitución que está como migrando cada vez a clases más altas. Entonces ahora tenés tipos que capaz que no tienen tanta necesidad, que antes no es se mueren de hambre o son narcos, como que empieza a subir de clase estas cosas que antes era como, bueno, las personas que tenían la última necesidad recurrían al delito o recurrían a la prostitución, y ahora está migrando como más arriba, y yo creo que eso también denota un desbalance económico, de que ya a cada vez más gente no le da para vivir o no le da para tener la cantidad de cosas que ahora se ofrecen para el consumo. O sea, es mucho mejor ser perro de Boca que ser Uber, por ejemplo, decís. Claro, como sucede en Buenos Aires. O antes, o ves ahora en internet como chiquilinas de clase media que salen, que tienen una vida, digo, no muriéndose de hambre, manteniendo hijos, que dicen, bueno, me hago un OnlyFans porque ya está, prefiero hacer eso que trabajar de cajera 1000 horas. Entonces también se está empezando a trepar a diferentes estratos de la sociedad este tipo de vidas que antes creo que eran como la última opción, porque está cada vez más inaccesible la vida que todos vemos en redes, en pantallas, para la gente que tiene un trabajo normal y listo. Sí, sí. Y todo, o sea, tomo esa última punta que decís de todo el wannabe, las ganas de pertenecer que nos da todo en Instagram, en TikTok, eso de querer ser, justamente apunta y eso permite una pretensión de querer ser, y justamente es importante saber que el narcotráfico no solamente permea, como vos bien decís, en la periferia de Montevideo, sino también en los bailes chetos, a los que algunos de ustedes, y me incluyo también a veces, vamos. También hay gente trabajando ahí que distribuye o que mismo trabaja las barras. Yo ayer... Sí, gente eso de barrios de clase media alta. Sí, que fueron a colegio privado. Que se dice, ¿sabes qué? Muevo unas pastis. Total. Y en vez de ponerme a estudiar 3 años, tener un laburo de oficina, ir escalando, viendo, capaz que me va bien, capaz que no. Y realmente la facilidad que está dando esto, que está dando, bueno, para las mujeres... OnlyFans, soft prostitución, está evidenciando que el mercado ya no es sostenible, que ya laburar... Y ni siquiera trabajar con su cuerpo, Fer, porque yo ayer, bueno, por lo menos conversaba con una madre muy preocupada, porque su hija por suerte había podido salir de una situación, me documentó todo, que simplemente su rol era ser cajera de un baile
de dos bailes muy conocidos, que seguramente hayan ido ustedes, que lavan para uno de estos microcarteles que tenemos, de los que los asociamos a bocas y demás, pero que tienen que lavar, ¿no? Y lavan en bailes que no facturan, ¿no? Sí. Y ella simplemente tenía que ser cajera. Bueno, y ese era su aporte. sí. Ni siquiera era trabajo sexual, ¿no? O sea, Sí. Bueno, y ahí te pongo otra línea. y ganaba un montón de plata. Y ahí te pongo otra línea de a nadie le da para vivir, entonces la barrera moral que uno puede tener con estas cosas baja en aceptar coimas o en aceptar como, bueno, querés lavar acá y bueno, me hago el boludo y sí, como que se empieza a correr un poco lo tolerable de frente a realmente es muy poco esfuerzo en algunas no la prostitución, pero en esas cosas y en no hay otra salida, ¿no? No hay y la ilusión de la plata fácil, invertir en cripto, hacer una estafa, no sé qué, como que todo el mundo parece que está haciendo plata fácil menos uno, se empieza a ser demasiado atractivo todo este tipo de cosas. Siguiendo con lo que, con la persecución de esto, lo que Ferrero también dijo en el Senado es, y yo les voy a decir por qué es importante y ténganlo en cuenta, no van a conseguir mucha gente que se dedique a combatir el narcotráfico y menos después de lo que pasó conmigo. La fiscal de Corte planteó que en la Fiscalía existe la misma preocupación de que personas que estén ligadas con el narcotráfico o que han defendido a narcotraficantes ingresen a la institución y advirtió que van a empezar a coimear a los fiscales. Lo digo en lenguaje claro del uruguayo. Van a tratar de coimear y van a amenazar a los fiscales. Les van a decir a los fiscales que no digan nada porque si no mandan un video, como general hacen estas organizaciones diciendo, mirá que estoy viendo a tu hijo. A ustedes, políticos, les va a pasar lo mismo. De hecho, ya ha sucedido. Sí, no me sorprende, ¿a vos sí? Cuando ellos quieran que exista una legislación que los favorezca en la parte criminal, van a ir por alguno de ustedes, como también por algún periodista. Y cuando leí esto fue tipo caso Marcet, que mi teoría desde el día cero, y no digo que haya sido lo que pasó, pero mi hermenéutica, mi interpretación fue, yo no creo, la verdad, que nadie le quiera dar un pasaporte a alguien que era evidente que era un narcotraficante, pero lo que yo dije desde el día cero es, yo estoy seguro que le secuestraron la hija a alguien o que le mandaron videos. Sí, pero es una coima muy grande para regalarte. Para mí es realmente que le secuestraron la hija a alguien. Una presión mucho más fuerte, si vos, claro, concreta. Claro. Sí, o le mandaron un video de la hija. O un video, o dijeron, menos. Sé a qué escuela va, estoy en este momento en la puerta de la escuela. Donde está, firma esto, manda esto. Para mí tuvo mucho más que ver con eso. Y esto es a raíz de algo que la fiscal de Corte dice que sucede y que ya sucedió, ¿no? Y obviamente hago una aplicación práctica que tal vez no fue lo que sucedió en el término práctico, pero ella dice que sucede y que las coimas, y ella habla de que las instituciones ya están infiltradas, ¿no? Porque también que está bueno que lo diga la fiscal de Corte, porque si uno como comunicador, no como periodista, lo dice, después te llaman esas instituciones y te presionan, ¿tá? Para decirte, che, ¿cómo vas a haber dicho esto en televisión? ¿Tá? Pero ahora que lo dice la fiscal de Corte, por lo menos uno tiene un poquito más de espalda para hacerlo. Bueno, viste que salió Bustillo a hablar. Sí. No me parece que haya dicho nada. Nada relevante. No mentía. Técnicamente había un fallo que no sé qué, mareó un poco. Pero a mí, eso, como repasar eso fue como que obviamente. Mintieron varios, no sabemos todavía lo que pasó porque es algo como que supuestamente tiene partes tan claras y quedó como todo tan opaco y todo lo quieren encima enturbiar con lenguaje legal de no, técnicamente si no me preguntaron, no mentí, qué es mentir, no sé lo que es mentir. Pero yo decía, a mí lo que me molesta de que todavía no sepamos exactamente qué pasó, qué habló Balbi con H, quién convenció a quién, por qué ocultaron las cosas, es si las ocultaron porque se les pasó, se escapó la tortuga, fueron medios boludos, lo que sea, o ya están comprometidos con la mentira y ahora no pueden admitirlo, o si me tengo que preocupar de que realmente lo que pasó fue eso, o sea, que hay una infiltración narco mucho más grave que no pueden decir porque están
o con miedo, o son parte, o lo que sea. O sea, como que ya está, ya pasó, pero te acordás y te calentás porque decís, no sé si fue, una desprolijidad o está todo tomado el Cancillería y el Ministerio del Interior. Es que yo no creo que esté todo tomado, pero sí que amenazaron a algunos funcionarios, porque yo de verdad creo que nadie quiere perder y quedar tan pegado, ¿no? Porque informes de inteligencia policial, informes de inteligencia de la Secretaría de Presidencia hubo seguramente, o sea... Pero para mí cuando mandás a Balbi a hablar con la autoridad correspondiente es una cosa de un poderío económico, me parece más perfectamente. Sí. No me va más de que Balbi fue a amenazar a la hija de nadie, pero sí a... Pero le puede haber llegado... Es una posición de respeto distinta. ¿Por qué tenían que borrar todos el celular? Porque efectivamente pueden haber hablado de que, me amenazaron y yo la verdad que no estoy dispuesto a que mi hijo corra peligro. Son especulaciones, ¿no? Pero, y también son especulaciones pensando la mejor versión de los implicados, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, hay una nota de Infobae que es escrita por un periodista uruguayo, pero es también para ver cómo se ve desde afuera Uruguay, que la... Pero es un periodista uruguayo. Bueno, pero que se publica en un medio yo argentino. en realidad ahí lo que siento es que en vez de cómo se ve desde afuera, es cómo reflejamos hacia afuera. Bueno, cómo reflejamos hacia afuera, solamente para mostrar el titular, pero igual esto se publica también en CNN, en BBC y demás, que se habla de Uruguay como deja de ser como el último bastión republicano y pasa a ser un país asediado por el narcotráfico, que lo ven toda la prensa internacional, en este caso es Infobae, es verdad que es escrito por un periodista uruguayo, y lo ven todos menos el sistema político uruguayo. Hasta que pasa lo de Ferrero y ahí como les toca cerca, no, yo tengo esa impresión. Duras alertas sobre el narco en Uruguay, barrios tomados, fiscales con miedo y justicia infiltrada. En realidad, hasta que no pasó lo de la fiscal, tampoco salía hacia afuera. Entonces ahí salía. Mira, yo sigo prensa internacional sobre el narco en Uruguay, créeme que salía. Más que acá decís. Mucho más que acá. Bien. De hecho, tengo el recuerdo de que cuando sucede lo de que roban las avionetas en Rivera para liberar a un preso del PSC en Paraguay, hacer el seguimiento todo el día de cómo medios de Paraguay, medios de Argentina, medios de Bolivia levantaban... Cubrían y acá no sí, o sea, yo haciendo el seguimiento desde temprano de lo que había pasado, vengo a hacer el informe en campaña del miedo, y recién tipo 8 de la noche, no me acuerdo si fue El País o Monté Portal, levanta, pasó esto en Rivera, en Uruguay, tipo... O sea, hicieron un copamiento en un centro de aviación en Rivera, unos narcos del PSC, loco. O sea, hasta la propia prensa uruguaya a veces. Ni que hablar de ese tema político, ¿no? Pero bueno. Otra de las advertencias fue sobre los problemas que tendrá el Estado para conseguir personas que se dediquen a combatir el crimen organizado, que avanza con un empuje impresionante, dijo Ferrero. Hoy el crimen organizado se ha instalado en los barrios, en diferentes barrios. La lucha por el territorio, ya sea pequeño, sean organizaciones menores o lo que sea, está instalada y todos podemos tener un daño colateral, todos podemos ser daño colateral del narcotráfico, expresó Ferrero. El atentado a la casa de Ferrero fue un mensaje para ella, pero no solo, también hacia afuera, esto dice la nota de Infobae, fue la forma que encontró el crimen organizado de mostrar lo que es capaz. Y también, sé que estamos pasados, pero ayer, ¿qué pasó? No, nada. Me bajan la palanca de YouTube. Tengo sueño. Ayer encontré una nota en El País de un hecho que sucede en Maldonado, en el asentamiento Los Eucaliptus, en esto de ser daño colateral del narcotráfico. Un par de hermanos son secuestrados por una banda narco. Un par de hermanos que no tienen nada que ver, pero como había habido un tiroteo en el asentamiento, se los secuestran pensando que son ellos. Estuvieron, creo que un día y medio, los cagaron a piñas. 2 hermanos fueron secuestrados y golpeados en Los Eucaliptus Maldonado por una banda que buscaba venganza.
Las víctimas negaron vínculos con el delito y dijeron ser gente laburadora. Estuvieron un día retenidos hasta que por un descuido de los capturadores encontraron un celular y pudieron llamar a la policía. O sea, en esto de ser daño colateral del narcotráfico, dos pibes, dos hermanos, son secuestrados por unos narcos que estaban buscando a otra gente, los secuestran. Y no eran ellos, o sea, este es el nivel, porque y también está eso de, en la medida que se matan entre ellos no pasa nada, lo cual ya para mí de pique igual es tremendo, ¿no? Pero también te pasa que secuestran a la gente equivocada. Y un dato interesante que es el subregistro que hay de los secuestros, ¿no? Que esta misma nota de El País lo levanta. Que es que, si vos ves, la cantidad de secuestros viene bajando, en realidad, porque claro, como es cada vez más entre gente que está en el delito, se denuncia menos, pero en realidad se habla justamente, incluso de propia fuente del Ministerio del Interior, que cada vez viene en aumento, ¿no? Porque es una práctica muy común el secuestro, y aparte el narcotráfico, en la medida que se combate cada vez más entre sí, toma prácticas que tienen mucho menos filtro. Por ejemplo, matar a tu esposa, secuestrar pibes. O sea, los códigos básicos que era meterse entre las cabezas se han perdido, ¿no? Por ejemplo, en Chile, Juan Pablo Luna habla de que se perdió un filtro, que en Uruguay todavía no se perdió, por suerte, que es al policía no se lo mata, ¿no? En Uruguay todavía eso no pasó, pero bueno, es uno de los siguientes pasos que efectivamente puede ir pasando, ¿no? ¿Qué pasa? Vos acá en Uruguay matás a un policía, sabés que en Cana te limpian, ¿no? Pero claro, en Chile mataron a uno, te limpiaron, pero ya cuando mataron al número 20, ya es tipo, ya los policías ni siquiera quieren entrar en los barrios, ¿no? Entonces, como dice Ferrero, esto es una crónica de una muerte anunciada, y en la medida que no nos pongamos solamente a hacer análisis, sino que haya medidas de gestión concretas. Vamos a eso entonces, porque todo el diagnóstico está, todo el análisis está, el análisis de las declaraciones de Ferrero y demás, pero digamos, yo no te digo... ¿Qué se puede hacer? Bueno, sí, pero yo tengo cosas que se pueden hacer. Bueno, perfecto, dale. Armar causas. Vos hoy en día tenés 42 cabezas de bandas, por lo menos, que la policía tiene identificadas, que no tienen causas. No que están prófugos, que no tienen causas. Y vos tenés a los 2 cabezas del narco en Uruguay sin causa, libres, viviendo en barrios privados. O sea, vos perfectamente podés cruzar datos de qué autos de lujo tiene, qué empresas tienen, qué negocios manejan. Les armás causas. Está bien, y en el mejor de los casos van presos. Los presos y aislados. Y siguen manejando desde la cárcel. No, tenés que aislarlos. No. Y a todos los demás que siguen armando desde las cárceles. ¿Quién quiere que los maten? No, eso quiere Sebastián da Silva. No, y eso quiere Claudio Castro en Río de Janeiro. Pero yo lo que quiero justamente es ir a cuáles son las medidas alternativas que hay para hacer que no sean el operativo policial de Río de Janeiro. Dos que cosas. No sea. Dale. Sí, dos cosas. Una, esto es como un arbusto que si vos lo dejás crecer, cada vez más, o sea, vos tenés que empezar a podar en un momento, ¿no? Y lo que no está haciendo Uruguay es podar. Y concentra el 70% de la fuerza policial en las bocas, en las boquitas y en encontrar a los perros, ¿no? Que está bien, porque la mediana de edad de los homicidas es de 26 años. Es decir, para que la mediana sea de 26 tiene que haber uno de 22 y uno de 30 que mató, ¿no? Y son justamente los perros de las bocas los que cuidan, los que más están matando para proteger. Pero para que hayan perros tiene que haber gente que los contrate, ¿no? Y vos tenés a 42 cabezas, 50, ponele, que tenés que armarle causas a través de DGI, inteligencia policial, y meterlos en cana. Y está bien, se van a ir regenerando, pero tampoco son tantos. Esto es un país chico, y para que esas 42 cabezas hayan generado, tuvieron que pasar 5, 7 años para que se armen esos cuadros narcos en Uruguay. ¿Tá? Entonces vos bajás la mitad de las cabezas capaz, y vos ya ahí sí le das un golpe al narco de verdad. Se encontraron 2 toneladas de potaspinillo.
¿bajaste alguna cabeza narco? Está bien, pero Cero. entonces vos lo que estás hablando no es solamente de la represión al narco, sino una cuestión, o represión en términos de caer en los barrios como en las bocas, en donde sea, sino estás hablando, vos mencionaste la DGI, estás hablando de ir contra el lavado y contra los activos financieros, digamos, contra la parte económica del negocio. Es un paquete integral, sin duda, porque vos precisas inteligencia de DGI para ver en dónde por dónde circula. En dónde lava el cabecilla, porque el tipo que te distribuye en 3 barrios tiene que estarla lavando. Yo te digo, bueno, hay bailes en donde lavan, hay casinos en donde lavan, hay emprendimientos, hay jugueterías en donde lavan, hay emprendimientos hoteleros, inmobiliarios en donde lavan. Si yo lo sé, porque hablo con fuentes policiales, si lo sabe la CENACLAF, o sea, se pueden cruzar esos datos, o sea... Jorge Díaz, por ejemplo, armó esta secretaría en donde unifica varios ministerios, que está bien, pero eso es institucional, tiene que haber algo técnico, ¿tá? De gente técnica trabajando para cruzar datos y decir, bueno, a ver, este narco está cruzado con este empresario, con este abogado, con este estudio contable, con este otro, le armas una causa y los haces caer. O sea, eso para arrancar. Después, el narcotráfico en el mundo no va a dejar de existir y... Hace 20 años nosotros no éramos un hub logístico. El tema es que el narcotráfico y es como un fluvial, es un río en donde vos tenés que cortar o poner un tapón que se te va a desbordar un poquito y te va a entrar cocaína, te va a entrar droga, pero vos tenés que asegurarte que desborde para otro lado un poco, ¿no? Entonces, en primer lugar, a las bandas locales vos tenés que hacerle caer las cabezas, armarles causas, y en segundo lugar, lo que yo creo que tenés que hacer es taponear un poco el ingreso y la exportación de la mercadería en Uruguay, y sí, sabés que va a ir para Argentina, que va a salir más por el puerto de San Pablo, pero por lo menos te asegurás de aislar un poco al país como era hace unos 20 años. ¿Ah? Bueno, esa es. Perdón, sé que estamos pasados. Yo tengo unos mensajes para dar, pero quédense porque pasadísimo. Vamos a al final decir qué va a pasar el jueves, que tiene mucho que ver con esto. Pero antes agradecerle a TCM, que si nos vemos y nos escuchamos bien, siempre es por ellos, luces, sonido y mucho más. Después, la mejor forma de cobrar tu sueldo es a través del Banco República. El Banco República, adelanto de sueldo sin intereses en nuestro Banco País. Y, por favor, no dejen de ir a verme en La Caja Boba, 12 de noviembre, en Magnolio Sala. Hacemos impro con Jorge Valmeli, Gastón Carvajal, Agustín Gil y Meche García. ¿Ustedes van? Obvio. Sí. Comprometidísimos. Espero que ya hayan comprado entrada. Y Fíjate. nada, los pueden ver a ellos, después pueden ver a mí, tomamos algo antes. Magnolio Sala está muy lindo, vamos a poner alguna cosita para compartir. La verdad que nada, no se lo pierdan. Y algo más, Sí. nunca la tibieza, aguante Chilit. Y ahora sí, el jueves que tenemos, pues vamos a seguir hablando de esto, pero con una mesa muy especial. Se viene, porque aparte va a ser el final del recorte en YouTube que están viendo, que dejen comentarios, los quiero ver. El jueves vamos a hacer un especial de seguridad con justamente especialistas, integrantes de la oposición, integrantes del gobierno. Estamos trabajando mucho en esta mesa porque justamente queremos discutir todas estas cosas y yo les pido un último minuto porque dejé al final la última nota de página 12 que se las comento por arriba y si puedes ponerla ahí para cerrar este informecito, que es que Patricia Bullrich, a raíz de lo de Río de Janeiro, salió a decir, ojo porque acá en Argentina el Comando Vermelho, el primer Comando Capital, está por todos lados, y Página 12 publica un informe de inteligencia policial en donde dice, se los comento rápidamente, la pueden ir a leer, che, en realidad en Argentina, mirá que casi no están, en donde están es en Uruguay. Así que, bueno, dejen sus comentarios. Esto fue Campaña del Miedo, informe sobre un optimismo escenario en Uruguay. Los queremos. Mañana poco se habla. Bye. Chau, chau.